Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy día vamos a continuar con las clases del área de desarrollo personal y formación cívica. Bien, como ustedes están observando en su pantalla, hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de los derechos. Recuerda que nosotros ya hemos estudiado todo con respecto a las características sobre los derechos humanos, o sea, los derechos que nos corresponden por el hecho de ser personas humanas, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar tres clasificaciones. Los derechos humanos se clasifican en lo siguiente, ¿ok? Tenemos a los derechos humanos de primera generación. Estos derechos humanos de primera generación consisten en lo siguiente. Son aquellos derechos pues que se le conoce con el nombre primero de derechos civiles. Siempre cuando nos pregunten sobre los derechos de primera generación diremos pues que estos son aquellos derechos civiles. Estos derechos civiles a su vez están relacionadas ¿con quién? Con la persona humana. ¿Por qué? Porque le corresponde como ser individual el goce y ejercicio, obviamente, de esta persona es de carácter meramente personal. Estos derechos reciben el nombre de primera generación porque fueron los primeros en ser conocidos por quién, o bueno, reconocidos por quién, por el Estado. ¿Ok? Estos son los derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación que ustedes están observando están vinculados principalmente con el derecho a la libertad. Por eso tenemos a la primera que dice derecho a la vida, derecho a la integridad personal. Recuerda que el derecho a la vida dentro del Perú está estipulado que este derecho va a regir desde la concepción del nuevo ser, ¿ok? Derecho a la integridad personal, tenemos el derecho a la libertad personal, tenemos el derecho a las garantías judiciales como lo es el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo, etcétera, etcétera. Son garantías que ayudan pues de alguna manera a proteger nuestros derechos de libertad, por ejemplo. A la libertad de opinión y expresión también, como lo estamos viendo aquí en la imagen. También tenemos ese tipo de derechos. Y por último, el derecho a la reunión. También tenemos derecho a tener cualquier tipo de reunión. Si tenemos una reunión, digamos, privada, no necesariamente nosotros vamos a comunicar de qué se trata nuestra reunión, obviamente. Tenemos a ese derecho, ¿no? Derecho a una reunión privada también. Luego vayamos a estudiar a los derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación son aquellos que están vinculados al colectivismo, relacionados también a los derechos económicos, a los derechos sociales y culturales que tenemos. Ahora, estos derechos también reciben una denominación que aparece obviamente en la legislación interna de los estados. Ahora, también estos derechos aparecen en los derechos internacionales, sobre todo lo que corresponden a los culturales, ¿ya? Ahora, estos derechos de segunda generación también están de alguna manera vinculados al principio de ¿qué? De igualdad. A ese principio está vinculado el derecho de segunda generación. Estos derechos de segunda generación también, recuerdas, son conocidos como los políticos, los económicos, los sociales y los, de alguna manera, culturales. ¿Ok?
Tenemos allí el derecho a participar en asuntos públicos, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a participar también en el gobierno del país, el derecho a un salario suficiente en los económicos, el derecho a un nivel de vida adecuado y por último el derecho al trabajo. ¿Ok? Tenemos por aquí una imagen también. Y pasamos rápidamente a ver los derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación son llamados también los derechos de los pueblos, ¿ya? Recuerda que están vinculados también al derecho de segunda generación. Estos derechos también son llamados derechos de solidaridad. Ellos van a surgir por la necesidad de consolidar los derechos anteriores que ya hemos mencionado. Ahora, dentro del ordenamiento mundial también se busca la solidaridad entre los pueblos. ¿A fin de qué? De terminar con las guerras innecesarias que hasta el momento todavía sigue habiendo de parte de países que buscan pues apoderarse de territorios donde encuentran riquezas, como lo es actualmente Estados Unidos, que siempre ha buscado obviamente apoderarse de países que se encuentran debilitados y por medio obviamente de pretextos invaden sus territorios. Pero nadie dice nada, ¿ok? Siempre Estados Unidos busca justificar el por qué realiza ese tipo de acciones. El deterioro del medio ambiente también y el agotamiento de los recursos naturales. En pocas palabras, también estos derechos de tercera generación buscan de alguna manera conservar nuestro medio natural. Bien, entonces recuerda que los derechos de tercera generación son vinculados al principio de solidaridad. Ahí tenemos a la protección de la maternidad y la infancia, a la sindicalización, que son derechos importantes, el derecho a la educación, el derecho a participar en una vida cultural y comunidad. También tenemos el derecho a la paz, ¿verdad? Y el derecho a una protección del medio natural. Muy bien, chicos, entonces con ello hemos terminado de explicar la clasificación de los derechos humanos y a continuación vamos a hablar un poco, aunque ya lo hemos mencionado, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta convención obviamente busca la protección de estos derechos. Sus antecedentes la tenemos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También esta convención es llamada el Pacto de San José, ya realizada en 1969. Ahora, tenemos como depositario a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Esta convención establece un sistema, obviamente, de protección basado en la acción complementaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego lo vamos a ver, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Aquí tenemos el logo de la Convención Americana o Interamericana de Derechos Humanos. Luego tenemos a la comisión. Esta comisión, jóvenes, tiene las siguientes características. Primero, tiene su sede en Washington y está integrada por 7 miembros independientes. ¿Cuáles son las funciones que cumplen? La primera, promover la observación y defensa de derechos humanos. La segunda, analizar e investigar las peticiones que alegan sobre las violaciones de derechos humanos. También, por otra parte, estimula la conciencia de derechos humanos en todos los países. Y por último, tenemos pues que publica informes sobre los estados que presentan problemas con los derechos humanos. Aquí también tenemos una imagen sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por último tenemos, para finalizar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte tiene las siguientes características y también cumple diferentes funciones.
resuelve, o sea, esta corte allí se va a resolver, se va a dictaminar los casos sobre las violaciones de derechos humanos en nuestro continente, a nivel de América. Luego, es una institución judicial autónoma también. Tiene función contenciosa, resuelve casos de violaciones alegados por un Estado o por la Comisión. Y tiene también función consultiva. La Corte puede emitir opiniones de las leyes internas de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Por aquí tenemos también el logo de esta Corte. Y es así pues como hemos culminado con la explicación de esta clase. Muy bien, chicos, nos vemos en un nuevo tema más. A la próxima. Gracias.